1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Estas son sus cartas del corazón, hoy en programa especial sobre el autismo. Así es, el video que acabamos de ver pertenece a la Sociedad Nacional de Autismo de la Unión Británica y además nos ayuda, yo creo que de una manera muy simple, a entender cómo puede ver el mundo un niño que está viviendo y pasando por esa condición llamada autismo, o como actualmente se le está llamando, que es el trastorno del espectro autista, porque hay varias condiciones derivadas de él, y de eso vamos a aprender. No solamente vamos a aprender, sino que vamos a abordarlo, y vamos a tener acá en el estudio invitados especialísimos que nos van a dar su punto de vista directo, porque están diagnosticados y vienen con sus familias. Quiero rescatar una frase de una mamá y su hija valientes que van a estar con nosotros hoy, y es que el alma no tiene discapacidad. No. Y todos tenemos, por supuesto, la oportunidad de desarrollarnos de la manera en la que podamos hacerlo, y por eso hay que rescatar esto, pues todos los especialistas que vamos a estar que nos van a estar acompañando el día de hoy nos van a ayudar a eso, a abordar este tema de la mejor manera posible. Muchas veces hemos recibido historias en las cuales consideran a un niño problemático, es un rollo, no podemos, es rebelde, no puedo con él, no hay manera. Y tal vez lo que realmente está ocurriendo es que el niño tiene una condición o uno de los niveles de autismo de los que hoy vamos a hablar y de los que vamos a aprender. Así que está en los ojos de los padres estar muy atentos a algunas señales que les indiquen que algo podría estar pasando y hay que tomar cartas en el asunto lo antes posible. Tito está listo con nuestros asesores de estudio. Adelante, Tito. Gracias, Laura. Gracias, Mari Carmen. Gracias a toda Venezuela por nuestra sintonía. Sí, hoy tenemos un programa súper especial, un programa muy interesante. Y de una vez les voy a decir nuestras redes sociales, @cartasbebé, y hoy, por ser un programa especial, tenemos una etiqueta que es la siguiente, numeral Autismo Cartas Bebé. Así que si usted en casa conoce a alguna persona o tiene un familiar que tiene esta condición, ya puede comenzar a escribir de una vez. Público, ¿cómo se encuentra hoy? Un aplauso. De verdad, ya están nuestros especialistas con este par de belleza para iniciar nuestro programa. Y efectivamente ya tenemos en el estudio a nuestros primeros invitados. Vamos a tener varios muy interesantes con distintas perspectivas sobre el autismo. Y ojalá que ustedes pues puedan tener mayor claridad sobre esta condición, no enfermedad, que pudiera presentar pues algún pequeñín. De hecho, se puede determinar muy pronto si hay algún problemita. Ya lo vamos a ver. Le damos la bienvenida primeramente a Ana González, psicóloga. Bienvenida, Ana. Un placer que estés con nosotros. De la Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas, SOVENIA. Y también de Sovenia nos acompaña el doctor Andrés Marcano, médico pediatra. Debo confesar que antes de comenzar el programa ya estaba yo abordando las preguntas. Porque si hay algo que tiene el autismo para quienes estamos por fuera o no hemos tenido un familiar o alguien cercano con esa condición, es que es muy amplio. Son muchísimos los síntomas que puede presentar un niño y que alarma a un padre. Pero hay que tener muchos de ellos juntos o uno solo aislado puede ya determinar el diagnóstico del autismo. El autismo,
como la misma palabra, a mí me gusta mucho definirlo como trastorno del espectro, o sea, me gusta mucho usar la palabra espectro, porque eso habla de que ahí tiene grados de severidad, pues, ¿no? Porque mucha gente tiene la visión de autismo como nada más el autismo severo, severísimo, que es el niño que está en un rincón y se mece, ¿no? Y se mece, se aísla, se aísla, no entonces tiene contacto si el niño entorno. no es así, piensan que no hay Sino que es un malcriado. Exactamente, un pero muchachito que pero el autismo tiene grados de severidad. ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿Qué debo estar observando en mi hijo? Primero que se ve en los padres es el lenguaje, ¿no? Es un niño que o es lento en el lenguaje o simplemente que ha perdido el lenguaje. Segundo, también hay características conductuales que son, pierde contacto visual, tiene juego, pierde el juego en el niño es un juego creativo, es decir, usa los objetos de una manera adecuada. A veces los niños autistas simplemente usan los juguetes o sea, simplemente los lanzan. O sea, no para lo que supuestamente es el juguete. No un juego creativo, o sea, lo usan como cualquier cosa. O se fijan en detalle del juguete, por ejemplo, se fijan en una ruedita del juguete o una parte, pero y se quedan ahí, pues. Y se quedan en ese detalle nada más. Son quizás como obsesivos los niños. Puede ser. Yo creo que una de las cosas más importantes es el contacto visual, porque hay muchos papás que nos dicen, pero es que él no me mira cuando yo estoy hablándole, cuando yo estoy jugando con él, cuando yo estoy justamente interactuando con él, y hay niños que realmente te desvían la mirada, no te miran, o prestan atención quizás a otro objeto, pero están conversando contigo. Entonces, el contacto visual es uno de los síntomas como más importantes que hay que tener. Cuando vemos que un niño se aturde demasiado por cosas que parecieran normales, ¿también hay que tener atención en ello? Sí, ese es como un síntoma asociado, porque hay niños que tienen alteraciones sensoriales, pero hay otros niños que no necesariamente presentan las alteraciones. Hay niños que tienen alteraciones a nivel auditivo, hay niños que tienen alteraciones a nivel visual, hay niños que tienen alteraciones a nivel táctil, hay niños que tienen alteraciones a nivel vestibular, o sea, dependiendo realmente como de cada niño, uno puede hablar de esas alteraciones sensoriales, pero un niño puede tener hipersensibilidad auditiva y hay niños que no necesariamente lo están presentando. Es un abanico grande, Laura, o sea que para una mamá y un papá el trabajo es grande, porque tiene que estar observando mucho a su hijo, que lo debe conocer. Yo creo que las mamás y los papás conocen a sus hijos. Si ven que algo medio está raro, es mejor preguntar. ¿Cómo diferenciar en esta sociedad en la que decimos que este niño sí es malcriado, este niño no me para, este niño corretea y yo lo llamo y no me presta atención? ¿Cómo diferenciarlo en este momento actual en el que hay tantas condiciones y tantos diagnósticos diferentes? El autismo ha crecido enormemente en los últimos 20 años. Es decir, se puede decir que hay una epidemia de autismo. Oh, Dios. ¿En serio? Sí, ¿Por qué, doctor? Si uno ve las cifras de la prevalencia de autismo o la incidencia de hace 20 años, uno ve que había, por los años 90, sin ir muy lejos, la incidencia era 1 o 2 por 10.000. Hoy en día se está hablando ya que hay uno por cada 68. Se dice que de esos 68, 1 sobre 68, la mayoría son varones. La incidencia en varones es más alta que en las niñas, ¿no? Dice que de 4 niños por una niña, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? No es una enfermedad, es una condición, pero ¿dónde se origina? ¿Por qué se origina? Parece que hay dudas también sobre esto, ¿correcto? Sí, a estas alturas pues no hay una causa específica para el autismo, Hay muchas teorías que intentan explicar a qué se debe esto. Hay teorías que tratan de explicar por qué a los niños les cuesta socializar, por qué hay genes que están asociados al espectro, por qué hay quizás unos síntomas que también como que generan el trastorno o se asocian o son como un antecedente pues al desarrollo del autismo, pero a ciencia cierta decirte, mira, el autismo se debe a que tú, por ejemplo, en tu embarazo pasó esto y esto y esto, es muy difícil. No hay que hablar del autismo, hay que hablar, yo diría que los autismos, ¿sabes? Los autismos. O sea, cada niño es diferente a otro niño autista. O sea, nunca podemos generalizar a los niños autistas como el niño autista va a ser así, 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 no, sino que cada niño es diferente a otro niño que esté dentro de la condición. Entonces, muy importante que los pediatras, así hablo yo de mis colegas y de los psicólogos y de los profesores, de los educadores, que son los que a veces reciben primero el niño hasta que ve las condiciones de autista antes que los mismos pediatras, ¿no? Y que es muy importante que conozcan
los síntomas, pues, que Bien, los perfecto. veamos, ¿no? Bien, vamos a tener otros invitados y luego al final vamos a tener aquí una ronda de preguntas, de tal manera de ir poco a poco pues, sacándole a esto todo el provecho que podamos para entender muchísimo más el espectro autista, que creo que es lo más correcto. Y recuerde que usted puede también participar en nuestro espacio con la etiqueta Autismo Cartas BB. Venimos en un instante nada más. Hoy complacidas, Laura y yo, de abordar un tema muy especial, el autismo o el espectro autista, porque lo que sí queda claro es que el diagnóstico para un niño o niña de autismo implica una cantidad de vertientes y de características que son muy variables. Así que no podemos meter a nadie en ningún pote, hay que hacerlo muy, muy personalizado. Y gracias a Dios tenemos en el país pues muchas fundaciones y organizaciones que se dedican a informar, a ayudar y a asesorar, como el caso de la Fundación Autismo en Voz Alta. Tenemos aquí con nosotros a Daisy Sá, psicóloga, bienvenida, y Ana Gabriela Serpa, también psicóloga, especialista en trastornos autistas, están con nosotras ambas, de la Fundación. ¿En qué consiste la Fundación? ¿Cuál es su misión primordial? Ofrecer atención psicoeducativa de calidad e integral a los niños dentro del espectro autista. Perfecto. Nuestra fundación se enfoca sobre todo en la intervención psicoeducativa, que creemos que es la base para la recuperación del autismo. ¿Qué más hay además del autismo? La definición del autismo ha tendido a variar para un poco poder abarcar ese gran margen que existe de rasgos, ¿no? Hace algún tiempo se clasificaba en leve, moderado, severo, dependiendo del nivel de funcionamiento y de la cantidad y de la intensidad de los síntomas, ¿ok? Eso ha ido variando. También se hablaba del síndrome de Asperger, muy conocido también. Esto ha venido cambiando y ahora tratamos de limitarnos a hablar de un trastorno del espectro autista en general. Se puede hablar de nivel 1, 2 y 3, pero realmente los que trabajamos con esto al día a día preferimos evitar estas clasificaciones y describir el perfil de cada niño, que eso nos va a permitir saber preguntas como, me hacías Laura fuera del aire, ¿estos niños pueden ser integrados dentro de un ambiente regular? Bueno, eso va a depender específicamente de cómo funciona ese niño. Exactamente. ¿Dónde está la diferencia entre el niño travieso, distraído, qué sé yo, que a lo mejor no es bueno para la matemática, sino que es bueno para el arte y que tenga un problema dentro del espectro autista? Okay. Bueno, al igual que comentaba Daisy, depende mucho de los síntomas que tenga el niño. Hay niños que tienen mayor dificultades en el colegio, ¿okay? En la parte más académica. Hay niños que tienen más dificultades en el área social, en la parte de interactuar con sus pares o de seguir un conjunto de normas, ¿okay? Y hay otros niños que a nivel conductual son más difíciles de manejar en un contexto escolar regular. Para bajar un poquito la ansiedad, afortunadamente los psicólogos tenemos escalas bien objetivas, ¿no? En donde hay una serie de rasgos que están o no están, nos valemos de una puntuación, de hecho, y pues los rasgos están allí, no es una percepción de nosotros. Los papás se angustian cuando ellos van a la consulta y apenas con 2 sesiones ya nosotros podemos determinar un autismo. Y es que efectivamente no es una impresión general, hay unos elementos que están presentes, que se observan y sobre todo que se determinan en la historia, más que en vivo, como quien dice. Yo siempre le digo a los papás, más me interesa la historia desde que este bebé nace hasta ahorita, más que lo que está pasando en este momento. Es importante también aclarar que el rendimiento cognitivo o el coeficiente intelectual no es un criterio del autismo. De hecho, puede haber autismo y puede haber un niño con retardo mental, puede haber un niño con autismo con un funcionamiento intelectual promedio y puede haber un niño con autismo con inteligencia sobresaliente, ¿ok? Lo que distingue el síndrome de Asperger del autismo es precisamente que para diagnosticar específicamente Asperger, entre otros criterios, es que no puede haber retardo. Ellos sí no tienen retardo, sino que tienen una inteligencia promedio o superior.
por lo general suele pasar que tienen una inteligencia superior y suelen ser confundidos con lo que llaman los niños índigo. ¿Puede haber retraso en uno de los niveles autistas? Sí, hay niños que cursan con retardo mental. De hecho, los autismos moderados a severos, hay un alto porcentaje que cursan con retardo mental. Wow. Pero lo que hay que tener clarísimo es que el autismo es un desorden. Entonces, dentro del retardo pueden haber entonces habilidades especiales. De vaya. hecho, Ana Gabriela les puede contar de uno de nuestros niñitos que no tienen lenguaje, ahorita no recuerdo el nombre, Ana, pero tiene una percusión increíble y toca la tambora, pero una cosa bellísima, ¿no? Entonces, Es decir, pueden tener una vida normal. pueden llegar a tener una vida normal con el debido acompañamiento. Con el debido acompañamiento, dependiendo de la Y característica. este acompañamiento, aparte de tener un grupo de especialistas como ustedes, tiene que ser también familiar. Se dice, o no sé, corríjanme si es mentira, que el niño con autismo pues no puede desarrollarse hasta la adultez si no está acompañado de su familia. O sea, puede vivir solo el niño autista que llega a la adolescencia y a la adultez. Hablamos mucho de la importancia de que la familia se vea acompañada de un grupo de profesionales a lo largo del desarrollo del niño, porque como hablamos de un espectro tan grande, de que hay muchas modalidades, hay muchas cosas que los padres no saben qué seleccionar, qué es lo que realmente me funciona, qué es lo que no. Entonces creo que es muy importante los profesionales que puedan acompañar a los padres y guiarlos para que ellos tengan la mejor elección en el camino. Y yo creo que uno de los objetivos mucho a largo plazo es que ellos puedan ser lo más independientes posibles, ¿ok? Claro. El qué tan independientes puedan ser va a depender de la condición individual de cada niño y de cómo ellos puedan desarrollarse, ¿ok? Pero hay niños que la independencia llega a ser hasta un punto y otros que es la independencia normal, coloquial de la que hablamos. ¿Okay? ¿Cómo se han sentido ustedes en casa? ¿Quieren intervenir en este programa especial? Recuerden que tienen la etiqueta Autismo Cartas Bebé. Nuestras expertas de este momento se van a retirar porque vamos a recibir a alguien más. Otra fundación estará representada en nuestro programa para tener mucha más información y muchas más aristas sobre el autismo. Y luego ya los vamos a reunir a todos, vamos a tenerlos a todos aquí. ¿Verdad que sí, Laurita? Y nosotras honradas de tener tantísimas fundaciones que hacen vida en nuestro país para ayudar a las familias y a los niños diagnosticados con autismo. Si usted tiene dudas, ya lo sabe, escríbanos Autismo Cartas Bebé. Al regreso seguimos con más. Continuamos en este programa especial en el que usted puede participar utilizando la etiqueta Autismo Cartas Bebé. Y en el corte no solamente es que uno se prepara para el programa, sino que aprende cantidad. Por eso quiero que conozcan a nuestras próximas invitadas. Ellas son Carolina Valdés, psicóloga, y Marjorie Enríquez, secretaria de Relaciones Públicas de esta fundación. Ambas pertenecen a la Fundación de Asperger de Venezuela, Fundación Asperger de Venezuela. Ya lo comentábamos en el bloque anterior, que bueno, la diferencia sustancial que existe quizá entre el autismo clásico y el Asperger. Ahora, Marjorie, tú estás diagnosticada con Asperger. ¿Cómo vive una persona con Asperger? Mira, es difícil porque tenemos que tratar de adaptarnos a una sociedad que no nos entiende de repente muchas de nuestras características, por ejemplo, la literalidad, la ansiedad que vivimos, que yo creo que es una de las cosas que más nos afectan a nosotros, la ansiedad. ¿La ansiedad sobre qué, hacia qué? Es que Hacia todo. cualquier cosa puede a mí generarme una ansiedad. O sea, te angustia. Me angustia, sí. Te tienes miedo de equivocar o de no hacer las cosas adecuadamente. Yo creo que entras, una de las cosas que yo creo que es más difícil es afrontar la crítica, porque como siempre hemos sido criticados desde pequeños porque somos los malcriados o somos los raros, somos los que le decimos a la gente las cosas así porque no tenemos sin ese filtro, pues, no tienen filtro. No tenemos filtro para decir las cosas y a la gente no le gusta que le digan las cosas tal cual y son o tal cual uno lo ve. Claro. Entonces, bueno, siempre hemos sido criticados y rechazados por eso, entonces ya llega un momento cuando somos adultos, la crítica a nosotros nos afecta muchísimo. ¿Cómo acercar al ciudadano común que no entiende, que no te entiende, como tú misma lo dices, a conocer más sobre el Asperger? Bueno, muchas de las cosas yo creo que son programas como estos los que nos ayudan a difundirlo. Nosotros tenemos 5 años trabajando en esto.
Empezamos a trabajar hace 5 años porque no había una fundación, una asociación que hablara sobre el Asperger, sino era todo el autismo. Y bueno, salimos más o menos a la par de La Mujer Perfecta. De hecho, Mónica trabajó para poder hacer el personaje con muchos de los que estamos en la fundación. Y eso fue lo que fue ayudando. De hecho, después de La Mujer Perfecta, fue impresionante la cantidad de personas adultas que han sido diagnosticadas. Hay cosas que influyen como pueden ser la alimentación o el exceso de ciertos medicamentos como los antibióticos en los niños. ¿Es eso cierto? Primero, gracias por la invitación. De verdad le doy gracias a Dios porque tomaron la iniciativa junto al equipo de producción de un programa como este por la falta de información que existe al respecto. En relación a esto, hay muchas aristas. Esto, como habían hablado antes, tienen causas multifactoriales y por supuesto que el antibiótico incide mucho dentro de lo que son los problemas en esta área porque tienden a barrer la flora intestinal y cuando ellos no están aunado a una protección como los probióticos, entonces pueden generar, incluso lo había hablado la doctora Miriam Ortiz, que es una de las asesoras de la fundación, de que incluso el antibiótico, cuando no está protegida la flora intestinal, puede ser causante también de esta condición como tal. Por eso hay que tener mucha precaución con el antibiótico, entre otras cosas, no es el único elemento. Y con respecto a la parte de lo que se refiere a lo que es el comportamiento habitual de todos los niños, yo estoy dando terapia conductual y terapia en habilidades sociales y dentro de la parte de la terapia conductual, una de las cosas que yo le digo a todo padre que nos está viendo, el abordaje conductual o los problemas de conducta no necesariamente tienen que ver porque yo no lo supe hacer como mamá o como papá, sino que existen otros factores que de alguna manera pueden alterar el comportamiento de un niño. Si hay problemas gastrointestinales, hay problemas inmunológicos, hay otros problemas de índole ya neurológicos, también van a incidir. Y cuando esto se trabaja al principio, desde pequeñitos y con las terapias respectivas, entonces los niños pueden tener una evolución satisfactoria y entonces la dieta tiene que ver porque el exceso de gluten o el gluten como tal afecta mucho a estos niños que son muy vulnerables y a las personas adultas también. La caseína es uno de los elementos que son los derivados de la leche. Y está también todo lo que son los colorantes, los preservantes, que los tienden a eliminar en esta dieta. Doctora, y disculpe, las vacunas. Ajá, las vacunas. Las vacunas que cuando, o sea, yo me acuerdo que cuando nació mi hijo, eso era una corredera con las vacunas. En este caso, normalmente los vacunan a los 2, a los 3, siempre hay, una vez que ya se detecta que tienen esta condición, ¿cómo se maneja el tema de las vacunas después? Con las vacunas hay muchas controversias. Incluso en Estados Unidos hay un solo caso que se dio donde la vacuna produjo el autismo en esta persona y los padres son los que más te pueden dar el testimonio de lo que sucede cuando vacunan a los niños y están acompañados de, no sé si puedo decir el genérico, del acetaminofén que causa un daño terrible en estas personas porque tienden a tener una alteración que se las pueden explicar más los especialistas en esta área, que de alguna manera se traducen en algunas alteraciones dentro de lo que es la conducta como tal. Yo no te puedo decir que la vacuna existe, es un factor que de alguna manera es determinante porque como te dije hay controversia, los padres sí dan testimonios de que sí hay cambios y ahora con estas vacunas que son de 5 en una sola. Pentavalente, que sí, lo que se estila es retardar el proceso de las vacunas porque incluso hay un componente que tiene mercurio, que es el timerosal, y eso, por supuesto, causa intoxicación en el cuerpo y puede de la parte gástrica ir al cerebro. Entonces, es una cuestión que hay que revisarla con lupa y con mucho cuidado. ¿No sería conveniente hacer esa revisión como algo religioso a una edad específica de los niños? Es que ya desde que están de bebés, ya cuando tienen su control pediátrico, ya por allí pueden empezar uno como a prevenir, ¿no? Unos elementos de alerta, la falta de contacto visual, ese niño que cuando lo carga llora muchísimo, el niño que
enfoca su visión hacia objetos que giran mucho, o de repente lo llamas y no voltea hacia el lado que están llamando, que pareciera sordo. Ya son signos de alerta que deberíamos considerar para tratar o pedir orientación. Ya vuelven ellas, pero tenemos a otras invitadas en la próxima parte y seguimos abordando el tema del autismo. Etiqueta, autismo, cartas bebé. Hay personas con alguno de los niveles, si quieren llamarlo de esa manera, de una manera coloquial, de autismo, que son extraordinarias, que tienen una vida muy activa, que, bueno, su vida es normal, que se relacionan con la gente, que además cantan, como una invitada muy linda que tenemos ya aquí entre nosotros y que además fue la inspiración para que ya hace muy poquito se organizaran y naciera la Fundación Andrea Rodríguez Trastorno de Espectro Autista. Aquí está Andrea, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Gracias por la invitación a tu programa Cata del Corazón y a ti también, Laura. De verdad que yo fui fanática desde que empezaste lo de Sálvese quien pueda. Señores, ella es mi fan. Mira, Andrea no ha encontrado a nadie que recuerde tanto Sálvese quien pueda y con tanto detalle como Andrea. Gracias, mi amor, por ser nuestra fanática y por haber llenado tu vida y tus noches de tanta farándula divertida que teníamos en el programa. Vamos a conocer mucho más de Andrea, viene acompañadísima, ella dijo, yo me voy con, sabes, aquí con mis guardaespaldas. Betsabe Lemus, psicopedagoga, también de la Fundación. Y, bueno, pues Blanca Blanco, que es su mamá, que la tengo acá, presidenta de la Fundación, que es un placer volverte a ver, querida. Hace poquito se organizaron y nace la Fundación. ¿Cuál es la misión fundamental de ella? Demostrarle a la sociedad que detrás de un diagnóstico tan difícil como lo es el trastorno del espectro autista o el autismo, hay bondades. No todo es negativo. Entonces, Andrea comenzó a cantar antes de hablar. Y me motivó a llevar este mensaje a otros padres que recién reciben el diagnóstico, llevar un testimonio de que no es el final del mundo, que el alma no tiene discapacidad, que yo no me rindo y que la última palabra la tiene Dios. Amén, claro que sí. Pero tú me comentabas, Blanca, que como mamá, para ti en el año 95, cuando nació tu hija, esto era como un monstruo en el oscurantismo, nadie hablaba del tema. Estamos hablando de apenas hace 20 años atrás y que a ti te costó muchísimo como mamá entenderlo y ayudar a tu hija. Andrea tomaba las tapas de los ventiladores, les daba vueltas, caminaba en círculo. Todo el tiempo era esto, era en puntillas, aleteaba. Una aguja que se caía, era impresionante cómo ella volteaba cuando nadie se daba cuenta. Y yo como mamá me di cuenta de esas señales. Y un día mi mamá me dice, Blanca, bájale el volumen a la radio porque Talía puede despertar a Andrea. Voy a bajar el volumen del radio y ella era la que estaba cantando. ¡Ah, qué tal! Entonces me di cuenta. Recuerdo mucho que me mandaron a hablar con la doctora en paz descanse, Negrón. Creo que todos los que estamos dentro del espectro sabemos que la doctora Negrón fue pionera del autismo en el país. Ella me dio el diagnóstico. Viví lo que nosotros llamamos el luto, el duelo, porque durante el embarazo tú programas lo que le decía Laura, la vida de tu hijo hasta que tiene 18 años y él toma su libre albedrío. Pero durante ese tiempo haces planes. Y luego te dan un diagnóstico como este en el año 95 y tú dices, autismo. Uno dice, wow. Te asustaste. Y mi hermana dijo, Blanca, Andrea va a leer, va a escribir junto a mi papá en paz descanse. Y en un mes Andrea leyó y escribió por mi hermana Evelyn. Y comencé a sentarme con ella y ella daba vuelta y yo daba vuelta. Y ella agarraba la tapa y yo agarraba la tapa. Y un buen día me dijo, mamá, no. Y yo me quedé así. La burrita, chica. La traje a nuestro mundo, que era lo más importante. ¡Qué hermoso! Claro. ¿Qué consejo le das a los padres que se enfrentan, así como lo hizo Blanca, al diagnóstico de que su hijo tiene autismo? Uno de los primeros es tener mucho amor. Creo que partiendo de allí pudiesen apoyarlos, orientarlos y hacerles el camino. Tener miedo es válido. Es válido tener miedo y es importante que lo atraviesen, que lo pasen, pero que también llegue un momento en que vean a sus hijos porque ellos pueden tener mucho potencial. Si bien es cierto, tienen una condición,
cuando vamos transitando ese camino nos vamos dando cuenta de que hay potencial y de allí es que nos tenemos que agarrar, ¿no? De allí yo me agarro y fortalezco las debilidades. Yo trabajo desde allí en mi consulta y siempre se lo digo a los papás, no me digas el nombre del diagnóstico, que no te preocupe el nombre del diagnóstico, sino qué hace, qué potencial tiene, cuáles son sus intereses. Y partiendo de allí, pues hacemos un camino maravilloso y creo que hasta ahora, pues con Andrea, aquí está la muestra de que se ha hecho. Y la idea de la fundación es esa, resaltar los talentos, porque si bien es cierto que tienen su condición, que tienen ciertas limitaciones, pero hay que resaltar y tienen muchos talentos. Pues cantan, escriben precioso, Andrea escribe precioso. Entonces vamos a tomarnos ese ejemplo, pues. Claro. ¿Por qué te gusta tanto la música, Andrea? De hecho, lo vas a estudiar en la universidad. ¿Por qué específicamente la música? Porque es el lenguaje universal, porque me gusta la música. Yo era chiquita y yo soy amante de la música. ¿Ha sido difícil el trato con otras personas? ¿Sí? Sí. ¿Te molestan? No. ¿No te han molestado? No me molestan. No. ¿Tú no te molestas con nadie? No, con nadie más. ¿Y los demás se molestan contigo? A veces. Sí, ¿no? A veces. Pierden la paciencia, pero tú no. No. ¿Qué es lo que precisamente, Mari, Tito? una incógnita aquí, bueno, una pregunta a usted especialista en este caso. ¿Has tenido personas adultas con este síndrome que puedan formar familias, que se hayan enamorado y que tengan hijos inclusive? Sí, conozco a Manuel Cedeño, que también es conocido, de hecho hizo un libro, creo que Aquí en algún estuvo momento como invitado en este programa. Es casado, tiene una fundación que se llama Fundaspie, y también es parte de ese proceso y ese camino que unidos creo que tenemos un objetivo común, que es sacarlos adelante y decirle a la sociedad que sí pueden los niños, sí pueden los muchachos. Manuel está casado, es empresario, es exitoso. ¿Tiene hijos? Tiene familia, está casado y tiene una hija. ¿Y sus hijos no tienen? Su hija es estudiante universitaria y mira, tiene su familia y ha hecho su vida familiar. O sea que sí se puede. Lo importante es que, bueno, una vez que tengan el diagnóstico, pues prepararlos y entrenarlos para la vida. Blanca, tú me decías y me lo repetiste tanto durante el corte. Yo lo que me imagino es cuando no estén mis hermanas, cuando no esté yo. Es la preocupación fundamental de mamá y de papá. De todos los papás y las mamás. ¿Cómo trabajas tú con las mamás que te llegan angustiadísimas como en algún momento estuviste tú? De hecho, hasta la fundación, cuando era Blanca Blanco, recibía por mensajes privados cómo le quité el pañal a Andrea, cómo pudo perder el pañal. Entonces, la inquietud fue esa, demostrar por la fundación que se podían hacer esa mejoría, cotidianidad, ¿no? Suena así, pero ellos son programables. Vale. Son programables. Entonces uno trabaja en función a que ellos puedan ir adaptándose. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Prepararlos. Prepararlos, insertar en ellos un poquito de malicia y cuando maquillar mucho la condición, en el buen sentido, maquillar la condición. Para que ellos sepan enfrentarse por ejemplo, a un grupo de adolescentes de la edad de tu hija y que ella sepa cómo relacionarse con ellos sin Andrea ningún es un genio para convocar grupos, porque ella te nombra 2 o 3 artistas, ¿sabes? Y todo el mundo te sabe de inglés, entonces, cuando está en un grupo y te habla de música y te habla de moda, entonces nadie se da cuenta. Una también de mis preocupaciones era el que hay condiciones especiales que son transparentes, son invisibles y van a vivir con el individuo el resto de su vida. Vale. Por eso es que hay que concientizar, llevar un mensaje, porque si tú detienes a un muchacho que no te vea la cara y le pides la cédula y él está así, ¿qué piensas tú? Ahí vamos. Así es. Que es odioso, Ahí que es vamos. antipático. Eso Entonces es. hay que concientizar. En la próxima parte vamos a disfrutar de la voz extraordinaria de Andrea, porque ella no se va de aquí sin cantar. No señor. Sí, ya lo verán, y talentosísima. ¿Quiere usted participar en este programa especial? Nuestra etiqueta, Autismo Cartas Bebé. No se muevan, quédense allí. Entrando ya en la última parte de este programa especial, Autismo en Cartas Bebé,
tratando de entender mucho más este espectro autista, que es complejo. Sabemos que muchos de ustedes deben estar un poco inquietos. Lo importante es que estamos rodeados de gente, de fundaciones que trabajan para informarles, para que ustedes no se sientan solos. Y creo que uno de los mensajes fundamentales de todas las personas que están aquí hoy con nosotros, y para quienes en algún momento no los entienden, es que no los acosen, que no se burlen de ellos, que no son tontos, bobos, problemáticos, antisociales. No, simplemente tienen una condición especial. Por eso tengo esta chapita que está acá, que nos dice no al acoso. Me la acaban de entregar de la Federación Asperger de Venezuela. Muchísimas gracias. Además que es bandera de este canal. El siempre llamar al respeto y a la tolerancia de quienes son diferentes a nosotros y entenderlos. La verdad que yo creo que el que queda mal es el otro, ¿no? Por cierto, ese que se dice tan inteligente. Tenemos participación en Facebook y Tito está listo por allá. Sí, Mari Carmen, ya tenemos algunos comentarios específicamente del Facebook, ahí donde nos escriben. Y recuerden, nos pueden seguir escribiendo también nuestra etiqueta Autismo Cartas Bebé. Vamos a ver la primera. Nos escribe Carolina R. Pérez Ruiz. Mi sobrino tiene casi 2 añitos. Se podría decir que es hiperactivo y no responde a ninguna orden. ¿Podrían ser estos indicios de que es un niño autista? Todos los niños presentan características de conducta muy particulares. Dentro de los trastornos quizás la diferencia está en que en ellos es más exagerada la conducta. Todo lo que tiene que ver con berrinches, pataletas, se da mucho en estas etapas de preescolar, lo que es la baja tolerancia a la frustración y la impaciencia, porque todo lo quieren ya. Entonces también hay que ver un poco la alimentación, porque como les decía antes, vamos a las generaciones de las abuelas a comer como más sano. Ahorita hay productos con muchos químicos y esto de alguna manera alteran. Pero habría que evaluar porque no pongamos etiquetas a los niños si son hiperactivos o no, porque eso tiene características muy específicas para determinar si el niño es así o no. Seguimos, a ver. Lolimar Contreras 73 nos escribe en esta ocasión. Estoy muy asustada porque mi hijo presenta convulsiones con cierta frecuencia. Y una vecina me dice que eso podría ser un síntoma de autismo. ¿Eso es cierto? Tenemos aquí justamente un médico pediatra. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, si tenemos un niño que está convulsionando, lo más importante es ver por qué está convulsionando. Que sea autista o no es importante, pero aquí hay que poner prioridades. Lo primero es estudiarlo desde el punto de vista de por qué convulsiona. ¿Pero hay relación convulsión con autismo en algunas ocasiones? En algunas ocasiones, pero no es tan frecuente, y cuando pasa no se da en edades tan tempranas, como un niño de 2 años. Ok. Así, además, convulsiones implica ir al médico inmediatamente. Por supuesto. Y ya. Claro. A ver. Vamos a ver, Miki Pirata, en esta ocasión vamos a ver, ¿el autismo es un desorden del cerebro o una enfermedad? Adiós, caray. No se considera una enfermedad, sobre todo por el tema de que no están identificados elementos causales, ¿ok? Se considera un desorden, se habla de un desorden bioquímico, un desorden a nivel de neurotransmisores, pero realmente la importancia tiene que ver con las manifestaciones en el desarrollo y lo que hemos hablado, que aparece un desorden donde hay elementos que se dan muy rápido y otros que se dan muy lento, pero definitivamente no podemos hablar de una enfermedad. Mari Lugo López, el autismo es una condición que nos enseña mucho. Los que tienen esa condición son seres hermosos y maravillosos. Para prueba, mira, aquí está Andrea. Aquí tenemos, ¿verdad?, a nuestra amiga. Maravilloso, sin duda alguna. Ajá. Vamos a ver, sigue escribiendo Jessica Joana Aragor. Mi hijo tiene autismo y él me ha enseñado mucho. Todos los días le doy gracias a Dios por este bello regalo. Sí, yo creo que en eso coinciden todos los papás de niños con esta condición, que los hace tan diferentes además y tan especiales, cada uno con su virtud tan marcada. Vamos a ver si tenemos más, si tenemos otro por acá. Amarilis Pinto Sotillo, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo si sufre de autismo? Bueno, ya tiene bastante información, bueno, bastante... yo quisiera de repente decir un comentario, que es quizá empezar por quitar la palabra sufrir, ¿no? Que definitivamente tiene que ver con, sí, señor, con algunos elementos en él que quizás se desordenan, pero deja de ser un sufrimiento cuando hacemos un abordaje y acompañamos a ese niño. Entonces, bueno, yo creo que empezamos por ahí. ¿Cómo se enamoran los Asperger? Yo creo que para nosotros es muy fácil enamorarnos porque dentro de la literalidad
o de la palabra para nosotros es tal cual es, entonces de repente es, cuando nos dicen cosas bonitas, entonces es más fácil que lleguemos a enamorarnos. No, pero que te las crees. ¿Y si es Y mentira? no las creo. Ese es el problema. Cuidadito. Es parte de lo que Ahora, tenemos que vivir. Tú te casaste Yo me casé. y te divorciaste. Ahorita en ese proceso. Y tienes muchachito. Tengo un niño de 6 años. O sea que por aquí no ha pasado nada. Y le voy a preguntar a una mamá, no le voy a preguntar a Andrea. ¿Tú te has preparado para esa posibilidad? Sí, sí me he preparado para eso, para apoyarla también en esto, pero lo más importante es encontrar esa persona madura, consciente, que entienda que no va a tratar con una persona NT, neurotípica como nosotras, sino una persona que trae un trastorno, que tiene trae una una condición condición especial, especial claro. y que el trato tiene que ser totalmente diferente. ¿Y has tenido pretendientes en la Casa Blanca para Andrea? Sí. De Y hecho, los has chico, despachado porque tienes pinta de madre bien cuaima. Disculpa que te lo diga. Sí, el chico que le escribió el tema, que le estaba contando a Tito, yo lo dejé un día que salieran y compartieran para que él se diera cuenta que no era que yo quería separarlos, sino que trató en ese momento con una niña, porque Andrea neurológicamente tiene 20 años, pero Andrea debe estar como en 14 años. Despacito, no te apures. Exacto. Tú espera Todo y con calma, tú tranquila. A ver, ¿qué mensajito daría usted en este programa, en este momento, a quienes nos están escuchando? Bueno, yo primeramente le diría a los papás lo mismo que estamos hablando, un poquito de calma, de paciencia. El diagnóstico cuando se da no es algo muy fácil pues de afrontar, pero es necesario conocer, o sea, es necesario informarse. No todos los niños son iguales, ¿ok? No todos los niños tienen la misma característica. Hay niños que van a avanzar y que van a desarrollarse como un niño regular. Hay niños que quizás van más lentos, pero Correcto. siempre va a haber un avance, ¿ok? Mi hijo o tu hijo no se va a quedar, o sea, no es que no va a poder ser una persona que crezca, no es que no va a aprender, o sea, con paciencia y poquito a poquito van a lograrlo. Por favor, un mensaje a los maestros que creo que es un buen cierre para este programa. Es importante que los docentes tengan la disposición de darle la mano a ese niño, porque tiene un potencial que puede ser manejado. Entonces, es verdad, tenemos miedo a lo desconocido, pero vamos a buscar la información, porque información hay y bastante. Entonces, vamos a darle la oportunidad porque ese niño cree en esa maestra. Entonces, vamos a esperar que esa maestra crea en ese niño, porque ellos creen en ella. Eso es así. Y nosotros prometimos que íbamos a escuchar a Andrea cantar. Ella ya está preparándose por estos lados. Vengo Allá le va a dar el espacio Tito. Y vamos con esta voz extraordinaria a desearles a todos que de verdad tengan fe en ustedes mismos, en sus propias percepciones y que todo ser humano tiene algo bueno siempre que dar. Todo ser humano, por condición especial que tenga, tiene algo que ofrecer al universo y eso es lo que hay justamente que sembrar, cuidar y fortalecer. Laurita, cerramos con Andrea. Andrea, todo tuyo el escenario, mi amor.